Hola, gente que está conectada en sus casas. Mucho gusto. Hay también personas acá en la sala. Están entrando. No, nos estamos reacostumbrando a este formato de sin mascarillas, pero híbrido. Una novedad en nuestras acontecidas vidas de pandemia. Yo por mientras me voy a presentar. Mi nombre es Arturo Arriagada, yo soy profesor de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la universidad. Soy sociólogo, me dedico a investigar en los últimos años nuestra relación con las tecnologías y específicamente nuevas formas de trabajo, ¿ya? Que tienen que ver con el uso de herramientas digitales y nuevas formas de trabajo cuya organización también es central el papel que tienen los algoritmos en la organización de estas dinámicas laborales. La presentación que tenemos hoy día tiene que ver con uno de estos tipos de trabajo, ¿ya? Lo que se llama... Tiene distintos nombres. Hoy en día se habla de los creadores de contenido, hasta hace un tiempo se hablaba más de los influencers y de toda una industria que hay en torno a gente que ha logrado construir una audiencia en torno a los contenidos que crean distintas plataformas digitales y que en esa actividad ha logrado, ocupando términos también propios de la industria, monetizar su actividad, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de creadores y creadoras de contenido en el contexto de esta industria, que algunos denominan también la industria de los influenciadores, y nos vamos a abocar principalmente a las prácticas de esta actividad, a las dinámicas de esta actividad, también al papel que juegan los algoritmos y también a un elemento del que se habla poco, que tiene que ver con la definición de métricas, pero desde un lado que no es tan común. Ahí sí, ahí me ven los que están en la comodidad de donde estén, porque yo veo un fondo de mail en la otra pantalla. Sí. ¿Sí? Sí, El mail también, ¿no? La gente que está viendo. ¿Puedes poner mi presentación en esas pantallas, por favor? Para así poder mirar, no tener que estar como dándome vuelta ahí. Gracias. Ya. Genial. Gracias. Pensemos en, y es posible como achicar eso, porque así puedo mirar eso. Gente que está en Zoom, en su oficina o en su casa, al igual los que están acá, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? No, no se preocupen, solo aprieten on y plantean alguna pregunta o lo que sea. Me gustaría partir con esta lámina, que es una búsqueda que hice en Google Trends para ver la evolución de términos que hemos venido escuchando desde hace algún tiempo, más o menos desde el 2010. Términos como blogger, por ejemplo, o como influencer, o youtuber, o tiktoker, o creador de contenido en la jerga que podría ser más actual, ¿no? Y vemos su variación en el tiempo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el año 2018 más o menos se produce como un quiebre, ¿no? Donde la idea del bloguero empieza como a decaer y aumenta un poco la presencia online, digo, del concepto del youtuber, ¿ya? Y así sucesivamente. Luego después aparece el tiktoker y otro. Esta lámina representa el tamaño del mercado, si se quiere, a nivel global, de lo que se entiende por la industria de los influencers, ¿no? Una industria que pasó del año 2016 al 2022 a mover más o menos 16 billones de dólares.
Esto significa que marcas, empresas, creadores de contenido, agencias o intermediarios de publicidad, de branding, de medición de la performance de estos contenidos online, etcétera, mueven esta cantidad de plata, entendiendo a esta industria como el resultado, si se quiere, de la interacción de estos distintos actores, ¿no? Cuando hablamos de la industria de los influencers, estamos hablando, por un lado, de creadores y creadoras de contenido en distintas plataformas que construyen una audiencia y que logran monetizar ese contenido que crean, ya sea a través del pago directo de publicidad que hacen marcas y agencias publicitarias, contratos que obtienen, donde generan ingresos, canjes también de productos. Pero estos creadores no están solos, estos creadores dependen de un ecosistema que es mucho más complejo. En primer lugar están las plataformas. Cada una de estas plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, son plataformas que tienen sus propios términos y condiciones, que tienen además sus propios sistemas algorítmicos que privilegian contenidos unos por sobre otros, ¿no? Dentro de la plata, dentro del dinero de la plata que se mueve ahí, también están considerados, no sé, cosas como Patreon. Sí, sí. Lo que están preguntando acá si es que la información que aparece en este gráfico también considera otras plataformas como Patreon, por ejemplo, que son... Claro, pero sí incluye esta cifra la plata que generan, ¿no? O sea, estamos, perdón, no lo sé. El superchat es cuando, por ejemplo, yo soy socio, soy socio, ¿no? No, sí, pero tú perteneces al canal, por ejemplo, y hay un directo, y en este caso en el directo, por ejemplo, yo quiero que él me escuche, me responda algo, y tú pagas. Y eso pagas $5, $10. Claro. Y ahora actualmente hay una tercera vía, en la cual, por ejemplo, puedes donar un video que ya está circulando, que tú le gusta su trabajo, tú lo calificas, ¿también te incluido? No lo sé, no, eso no lo sé. Para la gente que está en la casa, nos acaban de preguntar si es que esta cifra incluía, por ejemplo, lo que se denomina el super chat, que es gente que paga para tener una interacción directa con un creador de contenido en distintas plataformas, o el mundo de Patreon, ¿ya? Después nos podemos pasar el micrófono, ahora tenemos micrófono, gente que está en sus oficinas o en sus casas. Yo les acabo de resumir muy en breve que lo que estamos hablando es una industria que mueve bastante plata, ¿no? Y que va en crecimiento, ¿ya? Si se fijaron o si llegaron aquí es porque recibieron algún tipo de invitación. En esa invitación había un pequeño texto donde no solo salía el título de la presentación, sino que tenía una breve descripción donde hoy en día en Chile un 3% de los trabajadores, según datos del INE, está realizando algún tipo de trabajo de plataforma. No estoy diciendo que ese 3% sean solo creadores de contenido, porque hay gente que hace actividades, por ejemplo, de delivery en aplicaciones digitales, gente que vende por Mercado Libre, por ejemplo, pero es un número que va en crecimiento. ¿Por qué entonces tomar este caso, el de los influencers, también como un caso que refleja de alguna forma, o que plantea al menos ciertas preguntas en torno al futuro del trabajo? Eso es al menos a mí lo que me mueve para dedicarme a investigar este mundo. Yo llevo ya algunos años, pasa el tiempo rápido, entre medio de una pandemia, estudiando un poco esta industria. Reconozco que no me ha interesado, y no es parte de esta presentación, entregar ningún tipo de tip en torno a las mejores estrategias para trabajar con influencers, o el mejor marketing con influencers, o la mejor forma de ser el mejor influencer y forrarte a punta de auspicio. Lo siento, lamento decepcionarlo, no es mi objetivo. Al contrario, lo que me interesa es mostrar un lado de la historia
que es poco explorado y que tiene que ver con las dinámicas laborales de gente que no necesariamente la está rompiendo en este mercado, sino que es gente que está tratando de vivir de esta actividad y de construir una audiencia que sea lo suficientemente sustentable, ¿no? Para poder dedicarse a tiempo completo a esta actividad. Y este es el caso que vengo investigando hace un tiempo. ¿Cuál es el punto de quiebro? ¿Por qué la relevancia de esta industria, esta nueva forma de ganarse la vida, esta, si se quiere, interacción que se empieza a establecer entre gente común y corriente que se convierte en pseudo líderes de opinión para muchos, principalmente para grupos más jóvenes? Hace un tiempo veía que una encuesta CADEM había realizado la pregunta de si las personas seguían a influencers en distintas plataformas y 3 de cada 10 decía que sí, que seguía influencers y también incluían como / celebridades, ¿no? Se empiezan a juntar estos mundos. De hecho, uno podría hacer ahí una pequeña distinción, porque ¿qué es un influencer finalmente? ¿Es alguien que tiene como un gran volumen de audiencia y que lo logra monetizar? Sí. ¿Qué ocurre cuando una celebridad televisiva se lleva todo su capital que ha construido en ese medio de comunicación a Instagram, por ejemplo, y pasa de tener, no sé, millones de personas que ven a esa celebridad en un programa de televisión a que siga su vida en Instagram? ¿Son lo mismo? ¿Es distinto? Creo que hay un aspecto en común y tiene que ver con esta idea de intentar generar, si se quiere, un tipo de comunicación auténtica o horizontal con quienes te siguen, ¿ya? Con tus seguidores, que es algo que podemos conversar después extensamente, que en los medios de comunicación masiva no se da. O sea, la posibilidad que te han dado hoy día las redes sociales de poder escribirle a don Francisco era algo que antes de Internet no existía. Y pongo el ejemplo de don Francisco porque me imagino que los que estamos acá sabemos de quién estamos hablando. Digo, ¿ya? Cuando le pregunto a mis alumnos que están en primer año de universidad, miran a este señor con cara de como que lo he visto en algún afiche, así, pero no necesariamente lo identifican tan bien. Bueno, pensando en ese contraste, miremos esta lámina. Hay 2 flechitas que marcan esta lámina. En primer lugar, el año 2011. El año 2011 se genera un quiebre absoluto en nuestro país y es el año en que por primera vez los jóvenes entre 18 y 29 años empiezan a pasar más tiempo consumiendo información y contenido en plataformas digitales versus los medios masivos, principalmente la televisión. Ahí se genera el quiebre. Un año además interesante el 2011, un año de movilizaciones estudiantiles, si hacemos memoria, ¿no? Y ese quiebre no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Fíjense la flecha de más a la derecha en la línea verde, ¿no? Donde vemos que las plataformas digitales o los medios sociales online ocupan en promedio casi 4 horas diarias de uso para las personas entre 18 y 29 años. Si seguimos con esta idea, veamos cuáles son las principales plataformas que utilizamos en Chile. Aplicaciones de mensajería y redes sociales. Vemos que en primer lugar está WhatsApp, sin mucha competencia, digo, y de atrás, muy cerca, lo sigue Facebook y YouTube. Me encantan estos datos, porque estos son datos del Reuters Institute, que es un estudio que se está haciendo en conjunto con la Universidad de Oxford, que es una encuesta en más de 70 países sobre uso de medios de comunicación y plataformas digitales. En el micrófono para que te escuche. ¿Aló? ¿Aló? Ahí te van a escuchar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. La pregunta mía radica, la diferencia, por ejemplo, entre Twitter y WhatsApp. Yo en Twitter comparto mis opiniones con cualquier persona. Con WhatsApp no puedo, es cerrado. Entonces ahí me llama la atención porque calza en la misma línea. Se incluyen en el diseño de las encuestas como plataformas que permiten compartir información,
más allá como del formato que tengan, etc. Si nos fijamos en estos números, vemos la centralidad que tienen estos espacios, si se quiere, estas plataformas digitales en nuestra comunicación cotidiana. Y aquí es donde me quiero meter en este contexto, ¿no? Donde vemos la centralidad que tienen estas plataformas, donde vemos cómo superan a los medios masivos de comunicación, donde vemos que hay una gran atención puesta por parte de cada uno de nosotros, principalmente además de los grupos más jóvenes, menores de 29, en estas plataformas digitales. ¿Por qué la industria de la influencia en Chile? ¿Por qué estudiarla? Yo partí el año 2016 realizando más de 60 entrevistas con influencers. También realicé lo que se llama observación participante en una agencia que trabajaba con influencers. Me he reunido también con distintos ejecutivos de la industria, sobre todo de empresas que miden la performance de estos creadores de contenido en las plataformas digitales. Y cuando digo miden es que además intentan definir cuánto cuesta este tipo de actividad, ¿no? Para los clientes que ellos tienen. También he realizado con un equipo de estudiantes análisis de contenido online, fotos, historias en Instagram, etcétera, etcétera. Y en los últimos años he ampliado un poco este trabajo hacia otras industrias. Creo que lo que estamos viendo aquí en el mundo de la industria de los influencers es algo que estamos viendo sobre todo después de la pandemia como un patrón común, donde cada vez más nos estamos haciendo dependientes de las plataformas para comunicar nuestras propias marcas, las marcas para quienes trabajamos, que consumimos, las organizaciones para las cuales podemos trabajar o las actividades que desarrollamos. Todo con el fin de intentar, de alguna manera, algunos más que otros, algunas más que otras, obtener algún tipo de beneficio, ¿ya? Desde la visibilidad hasta lograr convertir eso en algún tipo de retribución económica, ¿no? Ya sea a través de la venta de un producto, etcétera, etcétera. Y en ese contexto me he ido moviendo hacia otros mundos. En el último tiempo estoy trabajando, entrevistando músicos, por ejemplo, para entender su relación con una plataforma como Spotify, ¿ya? Y de qué manera su trabajo, su actividad se ve afectada por este contexto donde toda nuestra atención finalmente está puesta en una o dos o tres plataformas que son claves de alguna manera para la producción cultural, ¿no? Hoy día, ¿dónde se están circulando bienes culturales como las películas, la música, los mismos contenidos que crea esta gente, la publicidad, etcétera, etcétera? Hoy día, ¿cuánta gente está haciendo publicidad para la televisión versus la publicidad para distintas plataformas digitales? En fin, ¿no? Y también en el último tiempo, ya en un entusiasmo casi demente, terminé entrevistando y conversando y metiéndome en el mundo de esta industria en Estados Unidos. Dije, wow, ¿qué es lo que está ocurriendo con los creadores de contenido latinos que están en Estados Unidos, donde la industria es como impresionante, ¿no? Entonces, entrevisté a 25 ejecutivos de agencias que trabajan con influencers y también algunos creadores de contenido. Y es una historia bien, ¿cómo decirlo?, bien alejada de las portadas de revista o de como los casos de éxito que uno podría ver en algún medio de comunicación masiva, si se quiere. Primera pregunta, luego de sumergirme en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a esta gente a dedicarse a este tipo de actividad? Específicamente en el caso de los denominados influencers. ¿Qué es lo que te lleva a ti a compartir tu vida, a dedicarte a construir una audiencia online para poder vivir de lo que hasta ahora otras investigaciones habían dado cuenta es lo que se quiere, o como se entiende, tu pasión? Aquí estamos hablando de gente que le gusta la moda, que le gusta viajar, que le gusta la comida, que le gusta el deporte, y hay gente que dice, yo me voy a dedicar a
ser, entre comillas, monotemático, monotemática de lo que a mí me apasiona. Y como es mi pasión, no parece un trabajo. Algo que también los que no somos influencers o creadores de contenido lo hemos ido escuchando y lo hemos tenido que adoptar en nuestras propias vidas, ¿no? ¿En qué minuto el trabajo hoy día se convirtió o se asoció a esta idea que tiene que ser una pasión, ¿no? O que yo me desvivo por trabajar. No es algo nuevo, es algo que viene acompañado, hay gente que dice que esto viene acompañado de políticas, ¿no? De la ausencia de, por ejemplo, regulación. Y esta pasión hace que tengamos gente que trabaja 14 horas diarias, que trabaja 12 horas diarias, sin necesariamente tener una retribución acorde a ese tiempo dedicado, ¿no? Que están apostando. Hay un texto súper interesante de una investigadora de la Universidad de Cornell, que es una de las primeras también que partió estudiando a estas personas en Estados Unidos, creadores de contenido, cuyo título el concepto que acuña ella al entrevistar a muchos creadores de contenido en Estados Unidos, esta idea del trabajo aspiracional. Yo me dedico a esto porque aspiro en algún momento a convertirlo en algo. Yo dedico mi tiempo a esto que es mi pasión, para después, ojalá, poder convertirlo en algo que me retribuye y que me permita vivir. De hecho, lo que indica la evidencia hoy en día es que los creadores de contenido, por lo general, tienden a ser más bien de clase media o clase media alta. Es gente que puede permitirse, de alguna forma, invertir en esta apuesta, ¿no? Para lograr después obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, frente a esta pregunta, ¿cómo justifican su actividad y qué los lleva a ser parte de esta industria? Yo me he encontrado con, o al menos yo lo presento como este concepto de el imaginario del influencer. El concepto de imaginario es muy interesante porque plantea la idea de formas de justificar o pequeñas normas o reglas que van guiando mi comportamiento, ¿no? El imaginario es cómo yo me veo y cuáles son como los pasos a seguir también para llegar o para cumplir con esa expectativa que tengo conmigo mismo, ¿no? Y en este caso, luego del trabajo que yo hice con más o menos 60 y algo creadores de contenido en el ámbito de la moda, de los estilos de vida, de los viajes, del deporte, en fin, es que esta gente se mueve como en dos grandes polos. Uno que es un polo netamente comercial, de querer convertir su actividad en algo rentable, y un polo que aspira a una autenticidad que tiene que ver con esta forma de comunicación, que no es la comunicación de la publicidad masiva, que no es la comunicación de la celebridad promocionando un champú que no utiliza, que no es la comunicación de el actor o a la actriz de teleserie usando un perfume que nunca ha comprado y que nunca va a comprar porque no le interesa. Es una comunicación que tiende a construir un vínculo desde la experiencia. Es más, gran parte del contenido que esta gente comparte es cómo me funcionó a mí un producto. No sé, en el mundo del maquillaje, por ejemplo. Yo me pruebo esta crema y comparto mi experiencia en mi piel, que puede que no sea la misma experiencia que la tuya, que puedes tener otro tipo de piel. Pero me interesa esa interacción y ese vínculo, ¿no?, cercano. Y este imaginario es lo que le permite a estos creadores y creadoras de contenido, de alguna manera, justificar, por un lado, lo que es convertirse en un producto, mercantilizar tu propia imagen, aunque sea auténtica, o, entre comillas, auténtica, ¿no?, que parezca como que es auténtica, como casual, como real, y también los conocimientos que ellos desarrollan para comunicarse con su audiencia, para construir una comunidad. ¿Y qué es lo que los diferencia, de alguna forma, de la comunicación comercial que hacen las celebridades o las figuras televisivas? ¿No?
Esta gente valida su actividad diciendo, yo sé cómo comunicar, a diferencia de un experto en marketing o de un experto de una agencia de publicidad. Esa persona no tiene idea porque ya no funcionó, a juicio de ellos. Ya sabemos que Tonka Tomisic no ocupa el champú que dice ocupar. Y lo compra gente probablemente que está fuera del rango etario al que esa marca quiere llegar. Yo sí sé cómo llegar a ese público, pero necesito que me dejen a mí crear el contenido. Si es que a mí me pautean todo lo que tengo que hacer, mi audiencia me tira por la cabeza el contenido que yo estoy creando porque no es auténtico. Interesante, ¿no? Es una aproximación muy distinta a la validación de la actividad, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y que perdón que me ponga un poquito más sociólogo en este hallazgo, ¿no? Pero tiene que ver con esta idea de resolver asimetrías de información. Cuando yo conversaba con cada uno de estos creadores y creadoras de contenido, o los acompañaba en sus actividades, o veía sus contenidos en las plataformas donde los comparten, permanentemente aparecía esta idea de yo te estoy entregando información que el mercado no te entrega. Yo uso el producto, yo te digo dónde lo puedes encontrar más barato, yo te doy un descuento, yo te facilito todo el proceso de toma de decisión en torno a un producto. Fascinante. Cómo alguien justifica su actividad asumiendo ya de tal forma que no queda otra que esa lógica mercantil, por decirlo así. Perdón, dame un segundo que te vamos a pasar el micrófono para que te escuchen en... Ahí está prendido. Hola, hola, mi nombre es Simón. Tengo una consulta. Tú atacaste un punto que me llamó la atención en cuanto a la referencia social o sociológica. Tú cuando hiciste el estudio, me imagino que entrevistaste a distintos rangos etarios, porque la gente que usa mucho el TikTok y todo, tiene un rango etario característico, ¿ya? Pero no toda la gente, digamos socialmente hablando, tiene TikTok. Por ejemplo, no sé, pues alguien de 55 a lo mejor no tiene, como lo va a tener un rango etario entre los 18 y los 29 años. Entonces, ¿cómo puedes tú ver o clasificar ciertamente, socialmente hablando, este rango etario que sí se comunicó a través de esta plataforma, por ejemplo, el TikTok? Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es un poco desentrañar esta actividad, ¿no? Cuáles son sus lógicas, cuáles son las expectativas de quienes la realizan. Nunca crucé la línea de me interesa ver cuál es su efectividad, me interesa... Sí lo lograba observar cuando conversaba con otros actores de esta industria, o cuando trabajaba en una agencia que trabajaba con influencers, entendía como los criterios, qué es lo que ellos consideraban que funcionaba mejor para el desarrollo de una campaña, pero no tenía que ver como con los términos de la eficiencia, sino más bien con lo que a ellos los moviliza. Y ahí es donde me parece que la idea de nosotros estamos aquí porque resolvemos asimetrías de información es súper interesante, ¿no? Independiente de la plataforma en la que lo haga, independiente de quién me siga. Yo lo que hago mi misión aquí es entregar y contar la historia que la publicidad tradicional no te la cuenta, y contarte una historia que facilite el que tú hagas clic y termines comprando un producto. ¿Me sigue? Entonces, ese es un mundo, el mundo del imaginario. ¿Qué es lo que mueve a esta gente a hacer lo que hace? ¿Cómo justifican su actividad? Otro elemento que empezó a aparecer en la medida que me iba relacionando con más y más creadores y creadoras de contenido era el estar lidiando con un entorno que cambia constantemente. Y ese entorno no es la audiencia, son las plataformas. La gente que yo estudié, y es muy buena tu pregunta, variaba desde los 14 años. O sea, hubo gente con la que me entrevisté con sus papás.
hasta gente que tenía 35, 40 años, que venían de historias muy distintas laborales. Habían profesores de universidad, había gente que estudió periodismo y que trabajó en el mundo del marketing y que terminó dedicándose a esto por consecuencia de la evolución de la actividad, otra gente que le interesó siempre la moda y estudió algo relacionado con eso, diseñadoras de ropa, diseñadores, gente que estaba metida en algún lugar de la industria de la moda y que terminó creando contenido porque consideraban que era una manera de acompañar la generación de la industria de la moda, ¿no? Con un foco local, en fin. Pero lo que tenía en común toda esta gente es que partieron en Blogspot, pasaron a Facebook, se movieron a Instagram, tuvieron que aprender a manejar las historias de Instagram y hoy día están en TikTok. Cada cual, cada plataforma con sus propias reglas, con sus propios códigos, y ellos adaptando su actividad a estos nuevos escenarios, ¿no? ¿Qué nos encontramos en esta como gran dimensión, ¿no? Lo primero, enfrentarse permanentemente a desarrollar distintos estilos de comunicación y dinámicas de generación de contenido. Por ejemplo, alguien que partió en un blog, una bloguera o un bloguero, con un posteo a la semana podía perfectamente mantener la atención de sus seguidores. Ese posteo podía ser la historia de un diseño, de un traje, en el mundo de la moda, por ejemplo. Y eso demandaba tiempo para investigar la historia de ese traje, o de ese diseño, o de ese diseñador. Involucraba trabajar con un fotógrafo, por ejemplo, para hacer una sesión de fotos, donde esta bloguera o este bloguero usaban ese diseño y lo compartían con sus seguidores. Cuando la atención de la gente muta y se empieza a mover hacia Facebook o Instagram, las dinámicas de creación de contenido cambian. Se aceleran en sus dinámicas laborales. Ya no necesitamos necesariamente al fotógrafo, porque la foto me la puedo sacar yo, con mi propio teléfono. Ya no necesito quizás dedicarle tanto tiempo, o es más, perdón, sí tengo que dedicarle el mismo tiempo a crear un buen contenido para Instagram, pero ahora, como funciona la plataforma y la dinámica del algoritmo que premia la mayor generación de contenido, ya no tengo que escribir un posteo a la semana, tengo que escribir 3. Y eso implica que la actividad se convierte en algo cada vez más demandante y más efímero también. Porque si el posteo no fue visto por el algoritmo de la plataforma, no le va a aparecer a todo el mundo. Y así aparecen, por ejemplo, estrategias para captar la atención de los seguidores y del algoritmo. Gente que se manda mensajes directos entre ellos para pedirles que comenten y que el posteo agarre vuelo, para que el algoritmo lo detecte y sea visible para todos los seguidores. Gente que de un día para otro, porque el algoritmo cambió su criterio de selección y de visibilidad, vio como el contenido era cada vez menos visto. Todos esos cambios, tanto en la aceleración de la dinámica laboral como en los cambios en los estilos de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre cuando las historias de Instagram ahora te permiten contar, como si uno fuese un reality, todas tus actividades cotidianas? Yo podría dedicarme a eso como profesor. Estoy aquí, miren, aquí estoy ahora haciendo mi clase, mañana me voy a Viña a hacer clases a alumnos de pregrado y después voy a parar a Viña y voy a parar en la bomba de Encina, me voy a comprar un agua o me tomo un café y sigo viajando. Y hoy día me puse este chaleco que me hace ver más serio.
creo. Puedo estar equivocado. ¿Me entienden o no? Cambia la dinámica. Lo que antes era un momento, con otro ritmo de producción de contenido, etcétera, etcétera, de durabilidad, de permanencia, se acelera constantemente. Y uno mismo cada vez más se ve demandado a ser parte del contenido. Las mismas plataformas lo dicen, muéstrate tal cual eres, be real, dicen ahora. Esta nueva plataforma que hay, ¿no? Como de red social de los auténticos. Sin filtro, sin nada, muéstrate tal como eres. Y ojo, todos estos cambios tienen que ser negociados con cada uno de los actores de las cadenas de valor en las que estos creadores y creadoras de contenido están inmersos. El tipo de la agencia, el ejecutivo de la marca tanto, los seguidores, la plataforma. Si no, el negocio se cae a pedazos, o la aspiración a tener un negocio se empieza a caer a pedazos. ¿En qué ha estado el último tiempo? Otra obsesión que aparece, la centralidad que adquieren las métricas en el trabajo de los influencers. No solo para ellos o ellas, sino también para el negocio que intentan sostener. Agencias de publicidad que definen cuánto se le paga a un creador o creadora de contenido en función de las métricas que este creador o creadora tienen. Se han creado negocios en torno al análisis de datos que proveen las plataformas o un pseudoanálisis de los pseudodatos que proveen las plataformas con el fin de validar o no el trabajo que hacen estos creadores y definir cuánto valen cuando llegan a tal número de gente con sus contenidos. Y esto es muy interesante porque refleja también una simetría de poder que se va estableciendo no solo en esta industria, sino que en otras también, donde las plataformas tienen una centralidad importantísima, ¿no? Todo esto que yo estoy describiendo es de una opacidad bastante grande. Este es un mundo opaco. Nadie sabe finalmente, de verdad, digo, en un contexto donde hay usuarios pagados para que hagan clic en tu contenido, donde hay bots automatizados para que pinchen tu contenido. Nadie sabe finalmente por qué cuesta tanto o cuánto rindió en realidad, ¿no? Porque todo es maleable, es manipulable, ¿cierto? Y por otro lado, algo que es bien interesante, todo el nivel, a nivel discursivo que existe sobre la objetividad de los datos. Ustedes que están aquí, los que están en sus casas, probablemente han sido parte de esa conversación. Tráiganme datos. Sin datos yo no puedo tomar decisiones. ¿Cómo le fue a esta gente? ¿Cómo le fue a mi inversión, por ejemplo, publicitaria, con este influencer o con esta influencer? ¿En cuánto se convirtió? ¿Cuál es el KPI? Etcétera, etcétera. Pero en este contexto de objetividad imaginada, en la práctica, seguimos viendo que las decisiones se toman en torno a otros también factores o elementos. Oye, no, vamos a contratar a este influencer porque en realidad yo veo a la gente que lo sigue y se ve como el perfil de quienes nosotros queremos llegar. O no, eres la amiga de un amigo y cacho que le va súper bien. Esas son como conversaciones y justificaciones que aparecen a la hora de ¿cuánto le vamos a pagar? ¿Cuánto cobras? Mira, yo cobro tanto. Mira, nosotros tenemos este presupuesto, pero en realidad la agencia con la que trabajamos nos dice que según la gente que a ti te sigue, según el número de comentarios en tus posteos, la probabilidad X, Y, debiésemos pagarte tanto. ¿En función de qué objetivo? ¿De qué información objetiva? ¿En función de qué criterio se van tomando esas decisiones? No solo de datos duros, o datos blandos podríamos también ponerles, ¿no? Datos blandos que son maleables. Con esto no digo que siempre ocurra. Lo interesante aquí es cómo se van configurando acuerdos para la toma de decisiones, ¿no?
Perdón. Hola. En la industria de Chile, los influenciadores también manejan esa parte dentro de su negocio, como en general. ¿Saben de métricas? Sí, claro, pero ¿Manejan sus números y negocian con eso? muchas veces sí, pero el problema que estamos viendo, y por eso estoy como explorando cada vez más ese mundo, vamos a contar la historia de la siguiente manera. Las plataformas hoy día, Instagram o TikTok, etcétera, le entregan a estos influencers datos respecto de la performance de sus contenidos. Cuánta gente lo vio, cuánta gente pinchó, cuánta gente fue al link, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día aparecen intermediarios, agencias de marketing digital, métricas.com, etcétera, etcétera, que dicen, hey, nosotros desarrollamos una tecnología para decir, tenemos un algoritmo propio a través del cual podemos medir exactamente cuánto rindió este contenido. En la práctica, eso se traduce en que esa agencia le compra unos datos a otro intermediario en otro país, los procesa de alguna forma, más allá de la existencia o no del algoritmo, porque siempre todo esto es muy opaco, ¿no? Y dice, esto es lo que tú le debieras pagar a este creador de contenido. Y además al creador de contenido le dicen, esto es lo que tú deberías cobrar. ¿Quieres trabajar conmigo? Porque yo puedo hacer que a ti te paguen esto que tú quieres cobrar, y se van metiendo entre medio, como intermediarios bajo esta lógica de que ellos objetivamente miden la performance de este contenido. Independiente que en la práctica también aparezcan estas valoraciones cualitativas, si se quiere, para decir, oye, igual a este podéis pagarle un poco más porque es más reconocido o llega de mejor forma a este grupo objetivo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que he estado haciendo en este último tiempo, estudiando estas empresas que calculan la influencia, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuáles son las implicancias de esta actividad para el futuro del trabajo? En primer lugar, lo que vemos hoy día en esta industria es algo que podemos empezar a extrapolar a otras industrias. Hay un montón de gente hoy día hablando de la uberización de la economía. A mí me da terror, se lo tengo que confesar. No sé hasta qué punto la uberización de la economía puede ser un futuro luminoso, si se quiere, para todos y todas. ¿Por qué? Porque vemos que esta uberización de la actividad laboral tiene un montón de opacidades, independiente de que sean beneficiosas para algunos o algunas. Y no solo para quienes son los dueños de la tecnología. Estoy pensando, por ejemplo, en repartidores de alguna aplicación digital. Es muy cómodo para uno como consumidor final que alguien te lleve a un solo clic tu pedido a tu casa. El tema es que yo no tengo idea de lo que ocurre detrás de esa aplicación y cuáles son las condiciones laborales de quien presta ese servicio. De hecho, yo me estoy pervirtiendo, estoy también estudiando ese mundo, que es como otro tipo de trabajo organizado por plataformas digitales donde uno ve que es la ley de la selva, en muchos casos. Por más que, por suerte, ahora haya una ley que empezó a funcionar el 1 de septiembre para ese tipo de trabajos, de repartidores y de conductores, ¿no? De aplicaciones digitales. Entonces, aquí vemos algo, ¿no? Vemos como un mundo que requiere explorar, ¿no? Ser explorado. Lo que nos dice la evidencia previa es que en los contextos de crisis económica hay que recordar que esta idea de la economía de las plataformas, o principalmente lo que en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa se denomina la economía gig, la gig economy, ¿no? Donde los Uber caben en la gig economy, las aplicaciones tipo Amazon Turk, donde uno ofrece un servicio de transcripción de entrevistas, o incluso tecnologías que hoy día te permiten la transcripción simultánea de una reunión por Zoom, donde hay un humano detrás o quizás acompañando alguna tecnología de inteligencia artificial que permite procesar ese lenguaje, ¿no?
Vemos que en los estudios que han aparecido post-crisis del 2008, en economías como la estadounidense, ¿se acuerdan de la crisis del 2008 en Estados Unidos y en Europa, que fue brava? La evidencia post esa crisis dio cuenta que cuando hubo variaciones de empleabilidad en el mercado formal, si se quiere, la gente que tenía contrato y no sé qué, que fue despedida, que perdió su empleo, etcétera, etcétera, se fue a este otro mundo. Al mundo de la economía gig, al mundo de la economía de las plataformas o del trabajo de plataforma. No es por querer ser pesimista, pero hoy día no estamos en el mejor de los escenarios. ¿Eso qué implica? Y que ya lo estamos viendo post pandemia, que hoy día ya tenemos un 3% de gente que está realizando algún tipo de actividad en estas plataformas digitales. En Chile. En Chile. Y eso nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo generar condiciones que hagan que esta actividad sea una actividad sostenible en el tiempo, que sea una actividad, por ejemplo, que favorezca condiciones laborales justas e identidades laborales también? El término sano es como medio extremo, pero lo que vemos hoy día es que todas estas actividades están a merced de plataformas que son opacas en su operar y en su actuar. Cambia un algoritmo con el fin de estimular o de fomentar algún tipo de resultado comercial, y eso se traduce en que bastantes personas que están tratando de sostener una actividad, por ejemplo la creación de contenido, se ven afectadas. ¿Por qué? Porque su contenido no es tan visible como lo era antes, porque al cambiar estos algoritmos no logran llegar a quienes antes llegaban. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos hoy día fomentar o generar condiciones? ¿Para qué vamos a hablar de gente que además tiene que trabajar con su propia imagen y que se expone a la violencia, a comentarios irreflexivos, desatinados, y que tiene que gestionar eso sin ningún intermediario? De hecho, me acuerdo una vez estar conversando con distintos ejecutivos de la industria de medios sobre estos temas en un seminario, y comentaban, ¿no? Como, sí, claro, antes las celebridades tienen sus representantes, tienen un abogado, tienen alguien que le dé la prensa, su imagen, en fin. Esta gente, los creadores y creadoras de contenido, estamos hablando de aquellos que no están en el top 10, ¿no? Es gente que no tiene esa infraestructura, ¿no? Y por último, en este contexto donde tenemos hoy día a personas que ven en esto una actividad, una profesión, un futuro laboral, ¿cómo lo encauzamos? ¿Cómo lo encaminamos? Yo hoy día me dedico a hacer clases donde hablo de estos temas que hace 5 años no existían, no se conversaban. No se hablaba del ecosistema de las plataformas digitales, sus términos y condiciones. Aplicaciones digitales como Uber, como Netflix, como Rappi, como etcétera, todas las que conocemos. ¿Cuáles son las condiciones que generan? Una cosa es que junten oferta con demanda, pero ¿cómo cambian a las otras industrias aledañas? ¿Qué es lo que ocurre hoy día cuando a alguien que se dedica, no sé, a crear un contenido sobre comida y que está acostumbrado a tener tratos con distintas marcas, aparece un intermediario que dice, oye, en realidad esa persona no vende tanto como dice vender? Y además cambia el algoritmo. Entonces el contenido que ahora comparte ya no es tan visto como antes. ¿O qué es lo que ocurre cuando una plataforma que organiza la oferta y demanda de comida le cobra un porcentaje que no sabemos al restaurante que provee la comida y afecta todo el negocio de lo que es tener un restaurante para que la gente vaya a comer versus tener un restaurante solamente para delivery? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo hoy día
tenemos una conversación en este nuevo contexto, que es un nuevo escenario y que plantea finalmente desafíos, no solo en términos de nuestros propios conocimientos, sino también de las condiciones que se están creando en actividades que se vinculan con este nuevo ecosistema y que podríamos denominar o que podríamos plantearlo bajo la pregunta de, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Cuál va a ser el futuro de las actividades laborales? Eso, muchas gracias. Perdón, ahora si quieres podemos ver a la gente que está en esto de incluir a dos audiencias distintas. Acá comentan gente que está en sus casas, oficinas o en fin, donde sea, qué es lo que va a ocurrir con el metaverso, por ejemplo. Gran pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir en un mundo donde finalmente la comoditización de tu identidad pasa a ser un bien transable para muchos que se dedican a eso y que sea una actividad laboral que se considere como tal? En marzo, entre marzo y abril, cuando estuve en Estados Unidos haciendo esta investigación con empresas de medición de la performance de los influencers, también trabajé en una universidad y me encontré con que habían asociaciones de alumnos que están estudiando y al mismo tiempo son creadores de contenido. Y esas asociaciones están demandando cada vez más de sus instituciones que se les entregue capacitaciones en términos legales, en términos de modelos de negocio, para poder dedicarse a esa actividad. Tiempo completo. Como ya lo están haciendo, aparte de que estudian, digo, pero... Hay un caso en Estados Unidos, Veritasium. Gracias. Hay un caso en Estados Unidos que se llama Veritasium, que es un divulgador de científico, en que él dice que renunció a su trabajo porque YouTube te da más dinero, incluso con pocos videos, estamos hablando del mercado americano, que le permite vivir tranquilamente. Y el nivel de lo que él enseña es altísimo, que es una sección distinta, solamente divulgadores científicos que te enseñan, te educan. Gracias. De nada. Bueno, esto mismo, ojalá que no ocurra, pero terminar convertido en un video en YouTube que va a ser valorizado en función de su alcance, su nivel de comentario. ¿Y para qué hablar además de la lógica que ofrecen las plataformas? Cuando estuve en Estados Unidos, conversé con creadores de contenido latinos que se fueron a Estados Unidos apostando a que ese mercado es más grande y pueden vivir de lo que hacen. Cuando llegaron allá y cuando se pusieron a trabajar con plataformas como YouTube, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que YouTube les pagaba menos por un clic o un like desde sus países de origen a un clic online o un like desde Estados Unidos. Y así, ¿no? ¿Eso qué significaba? Que la gente que tenía su audiencia en Colombia y se fue a Estados Unidos tiene que empezar a generar un contenido que compite con un montón de gente en otro idioma. ¿Por qué? Porque la plataforma premia con un valor distinto a un usuario de Estados Unidos versus el de Colombia. Algo en lo que ellos no tocaron ni un pito, digo, no participaron en ningún tipo de discusión sobre esa decisión, ¿no? En fin, veo aquí una pregunta, ¿cómo visualizas que se verá afectado el comercio tradicional? Me refiero a locales comerciales y negocios pequeños que están ahora en la calle. Bueno, me cuesta como pensar en grandes conclusiones. Sí te puedo decir que en el último tiempo estoy investigando a gente que vende por Mercado Libre. Gente, por ejemplo, que está hoy día conviviendo entre tener una tienda física y también vender por estas plataformas. Lo que veo en común es que
no hay una asimetría de poder importante, porque el estándar que ponen las plataformas para ser considerado alguien exitoso o tener una reputación que sea premiada en términos de visibilidad, en términos de alcance, con tu oferta, es intensa. O sea, de nuevo aquí me estoy encontrando con gente que trabaja 12 horas. Si bien puede generar buenos ingresos, tiene que lidiar con un montón de frentes que no puede controlar como controlaba cuando tenía una tienda con un cliente en una interacción cara a cara. ¿Por qué? Porque el mediador es la plataforma, no el vendedor o no la empresa, que puede convertirse como en un respaldo, sino Mercado Libre, por ejemplo. ¿Y cómo se arbitra ese conflicto? Me llegó el producto malo, al tipo, para no perder visibilidad, le conviene mandarte otro producto nuevo y asumir él el costo a que ese reclamo quede ahí, porque automáticamente te penalizan y te dejan de mostrar. Y el que te dejen de mostrar implica que nadie va a ver tus productos. O sea, tu vitrina que construiste, te la pueden dar de baja así. Sí, sí. Sí, sí. Una y nos vamos. Gente de las casas, aquí hay un coffee break. Entonces, están invitando a... ustedes pueden ir al bar o a sus propios refrigeradores. Aquí hay café y otras cosas. Sí, sí, sí. Ah, no. Todo eso, esas incertidumbres legales significan que en algún minuto se debieran legislar, debiera haber una ley universal o de país. Eso está pasando en distintos países. Se está intentando, al menos, por ejemplo, en la actividad de repartidores o de conductores, por ejemplo, como el caso de choferes de Uber o repartidores de Uber Eats. Se está en Chile, de hecho, el 1 de septiembre empezó a correr una nueva legislación para ese tipo de trabajadores, que si bien son considerados trabajadores independientes, ahora al menos tienen un marco de condiciones que les permiten tener ciertas reglas del juego a las que atenerse, o al menos ciertas reglas del juego a las que pueden apelar en caso de que algo ocurra, que antes no existe. Sí, claro. Bueno, la gente que estudia el mundo del trabajo, sobre todo de la sociología, ha dado cuenta de que finalmente las condiciones laborales siempre han sido el resultado de conflictos y negociaciones. El día del trabajo, de hecho, partamos por ahí. No es que sean atribuciones o premios que se han dado sin conflicto y sin tensión. Bueno, hay gente que habla que hoy día van a empezar a aparecer los sindicatos de creadores de contenido. Algunos han intentado, ha sido difícil. No es fácil ponerse de acuerdo, poner de acuerdo a tanta gente. En fin, nos están echando, muchachos. Gracias por los que vinieron en todos los formatos. ¿Ya? Que estén bien.